La Reina del Sur. 5801-25. Predicado el sábado 25 de enero de 1958 en el hipódromo de Waterloo, Iowa, 1 hora y 30 minutos, permanezcamos de pie un momento para orar, inclinando la cabeza. Dios eterno y bendito, agradecemos el privilegio de estar aquí esta noche, en este hipódromo, un estadio. Nos alegra ver que, en medio de una tormenta de nieve tan intensa, la gente aún tiene el valor de salir a escuchar la palabra de Dios. Y que la fe de nuestros padres sigue viva, a pesar del calabozo, la espada o la muerte. Y agradezco, Señor, estar presente esta noche con este grupo de los comprados por tu sangre. Te pedimos que nos visites esta noche de una manera muy especial. Bendice a este pequeño grupo. Y oramos para que, al terminar el servicio, al regresar a nuestros hogares, podamos decir como los que vinieron de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 2. Mientras bajaba esta noche, llegamos tarde porque se puede conducir muy despacio, pues las tormentas de nieve son terribles. Y pensaba que quienes asisten a un servicio en una noche como esta, ciertamente no salen para ser vistos. Vienen porque aman al Señor Jesús. Y Jesús dijo en su palabra: si yo fuera levantado, atraeré a todos a mí. Y hay algo en el Evangelio que ha sido la mayor atracción del mundo. No importa si se predica con sencillez, tiene algo que nunca ha tocado el corazón de los hombres para atraerlos como el Evangelio del Señor Jesús. Y estoy agradecido a Dios por el grupo que está aquí esta noche. Mucha gente que vive lejos diría: un momento, van a estar allí 10 noches. Quiero ir, pero no en una noche como esta. Bueno, está bien. Pero han desafiado la tormenta. Oramos para que Dios los bendiga y les dé todo lo que necesitan. Estoy aquí para ser vuestro hermano y siervo de Cristo. 3. Y ahora, no quiero entretenerlos mucho. Mañana es domingo, y si alguno de ustedes viene de otras partes del país, estoy seguro de que serán bienvenidos a alguna de estas excelentes iglesias de por aquí esta mañana. Sé que hay muchas. He revisado los anuncios de iglesias, y hay muchas iglesias excelentes aquí que representan la iglesia de la que provienen. Y si no tienen iglesia, busquen una en algún lugar esta mañana y vayan. Supongo que hay algunos ministros aquí en la plataforma, y estarán encantados de recibirlos en sus iglesias. Estoy seguro de que sí. Les daré una tarjeta de visita, si la tienen en su iglesia, para que puedan llevarla a su propia iglesia y no se les considere ausentes en su escuela dominical. Luego, mañana por la tarde, si Dios quiere, me toca hablar. Es decir, no en un servicio de sanidad, sino en un mensaje evangelístico. Y si ustedes, su pastor y su congregación pueden venir, estaremos encantados de recibirlos. El domingo, no pedimos que nadie abandone su puesto de responsabilidad a menos que la iglesia haya cooperado plenamente y no haya servicios en su iglesia. Estamos aquí de visita. No queremos sacar a nadie de su puesto de responsabilidad. Intentamos ayudar a que la iglesia crezca. Y queremos que cada miembro esté en su propia iglesia. Y luego, si están enfermos y quieren que oremos por ustedes mañana por la noche, pídanle permiso a su pastor. Díganle qué quieren hacer. Si es la única noche que pueden venir, con gusto los recibiremos. Pero primero, está su deber en su iglesia. Y mañana por la tarde, todos tendrán, supongo que no habrá servicios mañana por la tarde, así que si pueden, vengan. Quiero predicar mañana por la tarde, si Dios quiere, sobre una vida pervertida. Y les tomaré aproximadamente 1 hora de su tiempo, supongo. Ya anunciaron la hora de inicio de los servicios. Supongo que a las 2:30. Todos son bienvenidos, de cualquier credo, denominación, color, raza. 4. Ahora, pensando en este grupito esta noche, para no entretenerlos demasiado, llegamos tarde para empezar, y agradecemos a los conserjes que nos dejaron las luces y se quedaron esperando con nosotros. Conocí a 2 caballeros el primer día aquí y les pregunté: ¿a qué hora cerramos? Me respondió: eso depende de ustedes. Qué amable. Lo agradezco. Todos agradecemos eso de ellos. Les dije que normalmente salíamos a las 9:30 cada noche cuando tenemos una campaña larga como esta. 5. Y ahora quiero hablarles un poco de la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Oh, hay algo en ella que es real. Creo que la palabra debe leerse en cada servicio, porque mi palabra fallará, la suya fallará.
Pero la palabra de Dios nunca puede fallar porque es la palabra de Dios. Y creo que esta noche, solo por un pequeño texto que he usado antes en otros lugares, me gustaría llamar su atención a Mateo, capítulo 12, versículo 42. Y me vino a la mente cuando vi que el hermano Paul Boyd había escrito un pequeño artículo en un periódico. Él es un hermano menonita. Y yo había predicado sobre esto en otro lugar, y quizás de ahí fue donde el hermano Boyd lo retomó. Y quiero leer por un momento, y probablemente lo abordaré desde una perspectiva diferente. 6 y ahora, a partir de mañana, todas las tardes habrá servicios de instrucción, mientras nuestro querido hermano, el Dr. Baile, nos estará explicando la palabra de fe de la Biblia, cada tarde, comenzando mañana, hasta el resto del servicio. No sé si el hermano Baile ya ha anunciado la partida del hermano Bosworth a casa. ¿Cuántos conocieron al hermano F. Bosworth? Está más feliz esta noche que nunca. Está en la gloria. El valiente soldado, uno de los maestros bíblicos más destacados sobre la sanidad divina que he conocido. He leído sobre muchos grandes hombres y he leído su historia. He oído hablar de ellos con poca marca aquí, alguna mancha negra por allá, alguna mancha en su contra por allá. Pero nunca oí una sola voz, ni nada, en contra de F. Bosworth. Fue un hombre que vivió lo que enseña la Biblia. Fue la persona más honesta, recta e inocente que conozco. Hace unos 3 años, de viaje por Sudáfrica conmigo, tenía unos 80 años. Ha estado en el campo de batalla desde pequeño. Predicaba el Evangelio antes de que yo naciera. Y en esos campos de batalla, entre los nativos, predicaba el Evangelio. Cuando lo conocí hace unas semanas, cuando fui a verlo justo antes de que se fuera, al entrar al edificio, sentí una profunda emoción. Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Al extenderse sus manos temblorosas hacia mí, me dijo: hermano Branham, este es el momento más feliz de mi vida. Dijo: espero que en cualquier momento entre por la puerta y me iré a casa con él. 2 Reyes 13:14 Eliseo enfermó de la enfermedad de la cual murió. Joás, rey de Israel, descendió a él, lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Antes de partir, tuvo una visión del cielo. Y unas 2 horas antes de morir, entró en coma. Se incorporó en la cama, estrechó la mano de alguien y saludó a personas que había conocido y a quienes había predicado el Evangelio, pero que habían fallecido hacía años. Pienso esto de él. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan, y podemos hacer que nuestras vidas sean sublimes, dejando tras de sí despedidas, huellas en las arenas del tiempo. Estoy seguro de que llegó a estrechar la mano de Paul Rader, quien era su socio. ¿Cuántos han oído hablar de Paul Rader? Él escribió mi canción principal, Solo cree. Qué poco sabía él que ese niño sentado a sus pies llevaría esta canción por todo el mundo. Me ha llamado en no sé cuántos idiomas, cientos de idiomas, por todo el mundo, como canción principal. 9. Cuando Paul murió en California, habían bajado las cortinas y tenían la pequeña Biblia, el pequeño cuarteto del Instituto Bíblico Moody, allí abajo cantando canciones. Cantaban Más cerca, Dios mío, de ti. Y de todos los que conocían a Paul, sabían que tenía un gran sentido del humor. Levantó la vista y dijo: ¿quién muere, tú o yo? Dijo: corran esas cortinas y cántenme canciones evangélicas muy animadas. Y empezaron a cantar abajo en la cruz donde murió mi Salvador. Él dijo: eso suena mejor. Y luego preguntó: ¿dónde está Luke? Luke era su hermano. Luke y Paul eran muy unidos y trabajaban juntos como mi hijo y yo. Eran hermanos y amigos. Él dijo: ¿dónde está Luke? Luke estaba en la habitación de al lado. No soportaba ver morir a su hermano. Así que dijo: dile a Luke que venga. Y Luke entró. Lo tomó de la mano. Él dijo: Luke, hemos recorrido un largo camino juntos y hemos pasado por muchas batallas difíciles. Pero piénsalo, Luke, en 5 minutos estaré en la presencia de Jesucristo, revestido de su justicia. Déjame ir así. Que mi fin sea así. Los he sostenido cuando gritaban y luchaban contra demonios, etc. He visto a hombres morir en todo tipo de condiciones. Déjame ir como cristiano. Déjame llegar al último latido de mi corazón sabiendo esto. Cuando entré en esa gran cámara oscura ya que se llama muerte, no quiero entrar como un cobarde. Quiero, cuando sepa que es mi fin, quiero envolverme en las vestiduras de su justicia, entrando en la muerte sabiendo esto. Que lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando Él me llame, saldré de entre los muertos, algún día de estos. Que Dios descanse en paz el alma de F. Bosworth. Debo predicar su funeral el lunes.
Si lo hago, tendré que perderme los servicios del domingo y del lunes. El hermano Bailey está intentando contactar a la hermana Bosworth para preguntarle si el hermano Roberts o alguien podría hacerlo, porque habrá muchos ministros allí que podrían hacerlo. Y será enterrado el lunes a las 2. En memoria de este gran guerrero, antes de leer la palabra de Dios, pongámonos de pie y oremos a Dios por esta vida valiente. Oh Dios bendito, como cristianos, inclinamos la cabeza hasta el polvo del que fuimos sacados y algún día regresaremos, si Jesús se queda. Hay alguien que ha caminado entre nosotros y nos ha predicado. Tu humilde y santo siervo, el hermano F. Bosworth. Esta noche su cuerpo reposa en un ataúd, pero su alma está contigo, oh Dios. Y al otro lado de la frontera, mientras descendía hacia el río la otra mañana, y las olas ondeaban en el aire en el viejo Jordán, sabemos que muchos amigos lo esperaban predicando el Evangelio, y que por esa causa los había llevado al conocimiento salvador de tu amado Hijo, y que estaban allí para recibirlo. Confiamos en que bendigas su alma valiente. Y que recordemos su vida, su ejemplo y su enseñanza, y cuán firme se mantuvo en tu palabra eterna hasta una edad avanzada, muchos años más del tiempo asignado. Oramos por la hermana Bosworth, por sus hijas y sus hijos. Sentimos que nuestra pérdida será la ganancia del cielo. Y ahora, apresuremos con fuerza la batalla, pues un gran oficial de este ejército ha sido apresado. En tu sabia providencia, lo has concedido. Y oramos para que, ahora que somos uno menos, nos permita abrocharnos la armadura de Dios y luchar hasta que Jesús venga. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Que Dios del cielo descanse en paz el alma de papá Bosworth. Yo también llegaré a ese fin algún día, y tú también. Permíteme irme así en paz. Mientras esté aquí, permíteme hacer todo lo posible por el reino de Dios. 14 En el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 42, leí para una lección de las Escrituras. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Pues vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Mateo 12, 42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 15 Jesús acababa de participar en una discusión. Estaba llevando a cabo una gran campaña. Y, como era habitual en una campaña de Jesús, atrajo multitudes diversas. Cuando lo sobrenatural se realiza, se ha realizado, más bien, causa multitudes diversas. Atrae a este tipo de personas. Creyentes, incrédulos y creyentes forzados. Y siempre ha sido así. En esta gran discusión, él había estado presentando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y muchos habían creído en él. Pero, como siempre, había quienes no creían. Y lo triste, hermanos míos, es pensarlo así, que quienes no pueden creer fueron destinados a esa condenación. Esa es la Escritura. Si eres creyente esta noche, debes inclinar la cabeza con reverencia y humildad para agradecer a Dios por haberte elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no lo trae. Y Dios, por su presciencia, no queriendo que nadie pereciera, sino por su presciencia, sabía quién perecería, para poder predestinar desde el principio todas las cosas. Jesús vino a salvar a quienes el Padre vio antes de la fundación del mundo, que serían salvos. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Efesios 1, 4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. 2 Pedro 3, 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 16 Y por lo tanto, estas personas religiosas, fariseos, muy religiosos, maestros. Oh, si Dios quiere, queremos profundizar en eso esta semana, en la palabra. Y observen, eran muy educados, eruditos, santos, y sin embargo, incrédulos. Hombres religiosos, maestros, sacerdotes. Sus padres, y los abuelos de sus padres, fueron sacerdotes antes que ellos. Tenían que ser levitas para ser sacerdotes. Tenían que ser renombrados, tenían que ser sin mancha e irreprochables, hombres santos. Pero aún así, eran considerados incrédulos. Y Jesús dijo, ustedes son de su padre, el diablo. Los hombres más religiosos del mundo en ese momento, Jesús dijo que su padre era el diablo.
Juan 8:44 Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. 17 Estos hombres, todos perturbados por lo sobrenatural, decían, debe ser una trampa. Pero al ver que una trampa mecánica no produciría la evidencia, no lo dijeron en voz alta. Lo dijeron en su corazón. Tiene el espíritu de Belcebú. ¿Se imaginan a un hombre tan ciego a las escrituras, que viera el poder del Dios Todopoderoso realizando señales que solo Dios podía hacer, que fueron predichas en la Biblia y que serían realizadas por el Mesías, y luego llamara a ese espíritu un espíritu inmundo? No lo dijeron en voz alta. No tuvieron que decirlo en voz alta. Jesús conoce los pensamientos de su corazón. Fíjense en ello en las reuniones. Observen en las reuniones cuando surge el mal, observen cómo el Espíritu lo detecta, como anoche, antes de que siquiera comenzara. Es el Espíritu Santo. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:25 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 11:17 Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra otra casa, cae. 18 Y mientras esto sucedía, razonaban en sus corazones, versículo 25, y decían, este hombre es Beelzebú, que es un gran espíritu del diablo, adivino o algo así. Y Jesús dijo, si al dueño de la casa lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Porque tienen ojos, pero no ven. Son eruditos, instruidos, cultos. Pero no es eso. Dios no viene por conocimiento. Si así hubiera sido, en el jardín del Edén, cuando comieron del árbol del conocimiento, sabrían más de Dios que nunca. El conocimiento trae muerte. Solo conocemos a Dios por la fe. No tiene nada que ver con tu educación ni con tu posición social. Solo por la fe eres salvo, y eso por la gracia de Dios. Solo por la fe y por la gracia de Dios puedes creer en Dios. Mateo 10:25 Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 19 Ahora, fíjense. Dijo que, percibiendo sus pensamientos, en su corazón, decían, este hombre es un impostor. Es un Beelzebú. ¿Qué espíritu el de una persona? En cuanto lo percibieron, Jesús lo supo. Y dijo, pueden llamar al Hijo del Hombre con ese nombre y los perdonaré. Pero cuando venga el Espíritu Santo, y digan eso contra él, no les será perdonado jamás, ni en este mundo ni en el venidero. Consideren eso por unos momentos y piensen lo que significa. Nunca se le perdonará al hombre blasfemar contra el Espíritu Santo porque dijeron, este es un espíritu inmundo. Muchos se han preguntado cuál es el pecado imperdonable. Ahí está. Mi madre solía decir, porque no sabía nada mejor, es una mujer que, antes de dar a luz, se somete a un aborto, quitándole la vida a un bebé inocente que no tuvo la oportunidad de nacer. Mi padre discrepó con ella. Dijo, es un hombre que se quita la vida. Si un hombre se quita la vida, está loco. Así que miren, la escritura es el contexto. Jesús dijo, si dicen una palabra contra el Espíritu Santo, jamás les será perdonado. Todo pecado será perdonado excepto ese pecado. Y eso es incredulidad. Qué horrible es la incredulidad. Y los más incrédulos son las personas religiosas. Los más incrédulos, cito de nuevo, son las personas religiosas. Ha sido así en todas las épocas. Y esta no es la excepción. Son las personas religiosas las que son incrédulas.
Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 25. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Mateo 12, 31. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 11, 17. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra otra casa, cae. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 20. Y la mayoría de las veces, cuando las personas son religiosas, creen que Dios les debe algo. He visto a personas que han vivido en la iglesia, con una vida recta, subir a la plataforma y no sanar, mientras que una prostituta de la calle se acercaba humildemente, se inclinaba ante Dios, se consideraba prostituta, pedía perdón y sanaba de sarcomas. Mientras que un cristiano llega con solo un pequeño dolor de cabeza y no lo recibe. Dios no te juzga ni te sana por tu afiliación religiosa. Es según tu fe que eres sanado. 21. Luego prosiguió y comenzó a reprenderlos y burlarse de ellos por su incredulidad. Y mencionó esta notable declaración: La reina del sur se levantará en el juicio. Ahora bien, Dios, en todas las épocas, siempre se ha manifestado mediante lo sobrenatural. Pregúntenle a cualquier lector de la Biblia, a cualquier teólogo honesto, y les dirán que cuando lo sobrenatural se manifiesta, es en la presencia de Dios. Dios siempre trae lo sobrenatural porque Él es sobrenatural. Y en cada época, cuando se manifiesta, es mediante lo sobrenatural. Lo hace porque ama a la gente y le encanta separar a sus creyentes de los incrédulos. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 22. Fíjense, en la época de la que habló Jesús, era la época de Salomón. Ahora bien, cuando Dios envía algo a la tierra, quisiera que cada miembro de la iglesia escuchara atentamente. Que cuando Dios envía algo a la iglesia, en cada época, si la gente lo recibe, se convierte en algo grandioso. Y la iglesia recibe poder y grandes cosas suceden. Pero si la iglesia lo rechaza, esa iglesia se desvanece en la oscuridad. Ahora bien, ustedes, historiadores, retrocedan un poco en el tiempo y vean si eso es correcto o incorrecto. Ustedes, lectores de la Biblia, regresen al Antiguo Testamento y repasen cada época. Dios no cambia. 23. Y se refería a Salomón. Dios le dio a Salomón un hombre con sus altibajos y diferencias, como tú y yo. Pero Dios le dio a este hombre un don, porque lo iba a presentar a la iglesia. Si la iglesia lo hubiera rechazado, Israel nunca habría tenido esa época dorada. Y todos saben que Israel prosperó más bajo el reinado de Salomón que bajo cualquier otro rey. Se construyó el templo. El mundo se postró a los pies de Salomón. Y él no era un guerrero. Era un hombre dotado del don del Espíritu Santo. Y todo su reino lo reconoció. Tenía el don de discernimiento para discernir las cosas. Y cuando este gran don se manifestó, todo el pueblo, unánime, dio gracias a Dios y esperaba su venida. ¿No sería grandioso esta noche si toda la iglesia del Dios viviente reconociera la presencia del Señor Jesucristo, el don suficiente para la iglesia, y la obra del Espíritu Santo? Hoy leí un artículo en el Cornet sobre el regreso de la religión tradicional y cómo comenzó a hablarse de la iglesia pentecostal.
Ahora bien, nosotros, los bautistas, y todos los demás, debemos reconocer que la iglesia pentecostal es la iglesia protestante de más rápido crecimiento en el mundo. Con todas sus diferencias y malentendidos, provienen de un pequeño callejón sin salida, hasta que poseen las mejores iglesias del país. Así es. Y con todos sus defectos. Si todos los unitarios, los trinitarios y todos los pequeños ismos se separaran de esa gran iglesia, se alzaría como una poderosa conquistadora. Pero están tan divididos. Satanás los tiene disparándose unos a otros, en lugar de apuntar todas sus armas contra él. Y disparan contra los metodistas, disparan contra los bautistas, se disparan unos a otros. Y el egoísmo, los motivos no son correctos. Los objetivos no son correctos. Pero a pesar de todo eso, el bendito Espíritu Santo mora entre ellos. Así es. Y luego, lo extraño es que no pueden reconocer la obra del Espíritu Santo, y todos se unen y unen sus esfuerzos por el reino de Dios. Los bautistas tienen tanta hambre del Espíritu Santo como ustedes, los pentecostales. Pero están tan destrozados y han traído tanta desgracia, porque los bautistas, los metodistas y demás tienen miedo de aferrarse a él. Y es por sus acciones que esto ha traído. Todo ser mortal tiene hambre de Dios. 25 Ahora bien, todos estaban con Salomón, unánimes. Y miren cómo se difundió la noticia. Por todas partes, alrededor del mundo, cada nación pagana sabía que Israel tenía un don en su comunidad. Él no era un profeta, simplemente tenía un don. Y lo reconocieron. Y la iglesia lo reconoció. La nación lo reconoció. Y todas las demás naciones, por eso, supieron que era real. ¿No sería maravilloso que esta noche la gran iglesia de Jesucristo, donde millones de paganos van al infierno cada año, por no reconocer el don entre nosotros? 26 Fíjense en esto brevemente. Y a medida que la noticia se extendía, allá en la tierra de Saba, si lo marcan en el mapa, era un largo camino a través del Sahara hasta los confines del mundo conocido en aquella época. Había una pequeña reina pagana, y todos los que pasaban debieron decirle, deberías ir a Israel. Ah, tienen a un hombre allá arriba con un don de Dios. Y dicen que es excepcional. Los viajeros pasaban. Ah, decía uno, vi la diferencia, y este gran hombre, con su espíritu de discernimiento de su Dios, resolvió el asunto. La fe viene por oír la palabra del Dios vivo. Y cuánto debieron anhelar ir allí para verla. Finalmente, la pequeña reina decidió ir y descubrir por sí misma todo lo que había oído. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 27 Ahora bien, si tienes un poco de espíritu, te interesa saber de Dios. Claro que aquellos que están muertos en pecados y transgresiones, quizás sean predicadores, pero eso no significa nada. Esos fariseos también eran sacerdotes, maestros. Muertos. Mi madre, una anciana sureña, solía decir, no se puede sacar sangre de un nabo. No tiene sangre. Entonces, ¿cómo se puede enseñar cosas sobrenaturales a gente que no tiene ni idea de lo sobrenatural? Así es nuestra nación, como pueblo. ¡Qué desconfiados somos! 28 Ahora, observen lo que sucedió. Al oír esto, la pequeña reina despertó su curiosidad y dijo, iré a verlo con mis propios ojos. Me gustaría visitar esa campaña. Me gustaría regresar, sentarme un rato y observar y escuchar con el corazón abierto. Ojalá todos en Waterloo sintieran lo mismo. Dijo, iré, no criticaré. Solo iré a ver si lo que me dicen es cierto. Ahora, observen lo que tuvo que enfrentar esa pequeña mujer. En primer lugar, era una mujer. Hizo un largo viaje y el desierto estaba lleno de ladrones. No solo eso, sino que llevó algo consigo. Dijo, si es cierto, lo apoyaré. Así que cargó sus camellos con oro, incienso y especias, quizás lo mejor que tenía en su reino. Pero para nosotros, Dios queda en segundo, tercer, incluso último lugar. Pero ella ponía a Dios en primer lugar, y ahora era una pagana. Y cargó los camellos. 29 Ahora, miren. Tenía por lo menos 3 meses de viaje por delante, 3 meses. No en un tren con aire acondicionado, ni en un gran Cadillac, sino a lomos de un camello. Hay gente que no cruza la calle. Hay gente que no tiene nada que ver. No se les puede recoger en un Cadillac y llevarlos a una cuadra. Ah, ¿no quieren saber nada de eso? No, señor. Mi iglesia no tiene nada que ver con eso. Aléjense. Ni siquiera tienen la inteligencia, ni el espíritu suficiente para venir y verlo por sí mismos. Y si se sentaran un minuto, criticarían todo lo que se hizo.
Pero Dios obrará de todos modos, porque tiene que hacerlo para resucitar y condenar a esa persona en la resurrección. Escudriñen las escrituras y vean si ese no es siempre el plan de Dios. 30. Oh, si viniera con flores, si viniera con gran pompa y gran gloria, si fuera, no sin desprecios, sino algún gran evangelista bien conocido, o algún gran doctor famoso en divinidad. Oh, les gustaría ser representados, donde saldría el alcalde de la ciudad. Lo mismo se pensó cuando Jesús nació en Belén. Nunca cantaron hosanas cuando nació el rey, pero los ángeles lo cantaron, no los reyes y potentados, sino los pastores en las laderas. No nació en una habitación de hospital finamente decorada con vendajes rosas colgando. Nació en un pesebre apestoso. ¿Cómo podrían alguna vez ir a escuchar a un hombre así, sin importar lo que haya hecho? ¿Ves lo que hace el orgullo y el egoísmo? Te aísla del reino de Dios. A veces me pregunto, mientras pensamos, ¿qué pasará con esta generación? 31. Entonces, como reina, cargó sus camellos y tomó todas estas cosas. ¿Y en el desierto, a qué se enfrentaría? A una mujercita con un pequeño grupo de hombres marchando con ella. Pues, los hijos de Ismael estaban allí, los ladrones del desierto. Y ella estaba cargada de oro. Tenía que pensar en eso. Pero si en su corazón anhelaba descubrir si ese regalo era real o no, Dios le abrió un camino. Y Dios abrirá un camino para cada hombre o mujer que tenga hambre y sed de justicia. Dios abre un camino. No temas que algo vaya a suceder. No sucederá. Ve de todos modos. Decídete a esforzarte por ver el reino de Dios. 32. Y ella continuó hasta llegar a las puertas del palacio. Y ahora, fíjense, ella nunca vino solo para escuchar la reunión de una noche. Descargó los camellos, montó sus tiendas e iba a quedarse hasta que se convenciera. Nos sentaremos unos 5 minutos y formaremos nuestra concepción, y, se habrá ido. El diablo se sentará sobre tu hombro y dirá, ah, eso no está bien. Tú dirás, así es, señor diablo, eres te amo, claro. Salgamos de aquí. Entonces, ¿qué harás cuando estés junto a esa reina en el juicio? 33. Fíjense. Luego, cuando descargó sus camellos, tomó a sus señoras y a las sirvientas y se reunió en los juzgados donde se celebraba el avivamiento, y observó con un corazón abierto. No solo la señorita del callejón, ni la lavandera de la esquina, sino una reina. Entonces nos creemos alguien, demasiado buenos para ir a una reunión. Oh, nuestra posición social. Quiero que la mía esté en el cielo. Así que cuando descargó y se sentó, esa es una buena manera de hacerlo. Descargue y siéntese. Descargue sus sospechas, toda su superstición, toda su incredulidad, y siéntese. Y espera el reino de Dios. 34. Y mientras estaba sentada, Salomón salió, ella observó hasta que el Espíritu Santo comenzó a obrar sobre Salomón. Y vio ese gran discernimiento. Casi puedo verla golpeando a la pequeña sirvienta sentada a su lado, diciendo, mira eso. ¿Alguna vez has visto algo así en nuestra iglesia? Debe venir de su Dios. Y después de un tiempo, surgió otro caso y Salomón, con el espíritu de discernimiento, lo discernió perfectamente. Y cuando ella quedó convencida, fue a Salomón y le dijo, todo lo que he oído es verdad, y más de lo que jamás he oído es verdad. 1 Reyes 10, 6. Y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. 1 Reyes 10, 7. Pero yo no creía a las palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad me había sido dicha. Mayor que tu sabiduría y tu bien la fama que yo había oído. 2 Crónicas 9, 5. Y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. 2 Crónicas 9, 6. Pero yo no creí sus palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. ¿Y nosotros qué? ¿Qué dijo Jesús? Se levantará en el juicio y condenará a esta generación religiosa. Si lo hizo en su época, y si así eran entonces, el mundo ha andado a tientas 2000 años en pecado desde entonces, ¿qué será hoy? Hebreos 11 dice, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos capítulo 12. Hablando del capítulo 11, donde se dieron los grandes testigos, se realizó lo sobrenatural. Y Pablo dice, teniendo en derredor nuestro esa clase de testigos, despojémonos de todo pecado. ¿Qué es el pecado? La incredulidad. Despojémonos de todo pecado, de todo peso, de todo lo contrario, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11:31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 36 En esa última generación, y puede que esta sea, y creo que lo es. Y si Jesús dijo, en su generación, con todo su poder, y nada menos que Jehová Dios hecho carne, porque en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y sin embargo, él, viviendo antes de la venida del Espíritu Santo, dijo, hay perdón para ustedes, por rechazarlo, el don de Dios enviado para hacer los milagros que él hizo, discerniendo sus pensamientos. Dijo, eso será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, una sola palabra en contra jamás será perdonada, ni en este mundo ni en el venidero. Oh, América, América. ¿Cómo dicen? Soy rico y tengo las mejores iglesias del mundo, los mejores misioneros, los mejor alimentados y los mejor vestidos. Que pocos saben que están desnudos, miserables, ciegos, pobres y desdichados, y no lo saben. Recuerden que su día es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Es la palabra del Señor. Piénsenlo mientras oramos. Mateo 12:31 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Apocalipsis 3:17 Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 37 Oh, bendito Señor, está escrito y tú has dicho que las escrituras no pueden ser quebrantadas, que si el justo apenas se salva, ¿dónde aparecerá el pecador y el impío? Y sabiendo ahora, con Sputniks en los cielos y una nación pagana, que Dios ha levantado para traernos juicio, que podríamos estar condenados antes del amanecer. Y con todas las señales que apuntan al fin de los tiempos, y tu bendito Espíritu viniendo en medio de nosotros y haciendo precisamente lo que dijiste que sucedería. Y América anda a tientas en su pecado de rock and roll y todas esas otras cosas, despreocupada, comiendo, bebiendo, casándose, dando en matrimonio, construyendo, cometiendo pecado, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. No nos alarmamos, Señor, tú dijiste que sería así. Simplemente nos alegra saber que vivimos en este día para verlo. Júzganos ahora, Señor, y danos misericordia mientras aún fluye libremente. Y perdónanos nuestra incredulidad. Y concédenos la gracia del perdón. En el nombre de tu Hijo. 2 Timoteo 3:4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 1 Pedro 4:18 Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 38 Con la cabeza inclinada y la música suave, me pregunto esta noche, en este pequeño público que ha pasado por la nieve, dicen, hermano Branham, es usted un ministro muy grosero. Es mejor decirle la verdad, hermano, que darle palmaditas en el hombro sabiendo que está equivocado. Le diría esto: Dios, quiero tener razón. Quiero ser un verdadero creyente. Ayuda mi incredulidad. ¿Le levantarían la mano? Todos los que tienen la cabeza inclinada, simplemente levanten la mano. Que Dios los bendiga.
Vaya. Docenas de manos en este pequeño grupo. Esa es una confesión honesta. ¿Saben qué hicieron al levantar la mano? Dicen, hermano Branham, ¿qué les hizo eso? Bueno, significó la diferencia entre la muerte y la vida. ¿Saben que desafiaron las leyes de la gravedad al hacerlo? La gravedad mantiene su mano abajo. Y no hay manera de que su mano se levante. Pero hay un espíritu en ti que tomó una decisión, que reconoció que estabas equivocado y que necesitas a Cristo. Y desafiaste esas leyes de la gravedad y alzaste la mano hacia el cielo, donde tu Salvador te mira. Él puso tu nombre en su libro, si de verdad lo decías. 39 Ahora, Padre Dios, concede perdón a cada uno, perdona sus pecados. Oh Dios, escucha mi oración. Que todas sus incredulidades sean bajo la sangre. Y que sean revestidos ahora mismo de la justicia de Cristo. Y oramos para que vengas a nosotros y te manifiestes a estos recién nacidos para que sepan que su fe no es en vano. El Jesús que caminó por el mar de Galilea, quien discernió el espíritu del judío llamado Natanael, le dijo quién era y de dónde venía. Quien le dijo al viejo pescador, Pedro, quién era él y quién era su padre. Quien le dijo a la mujer junto al pozo su error. Quien percibió sus pensamientos y prometió, lo que yo hago, ustedes también lo harán. Y dijo, no hago nada hasta que mi Padre me lo muestre primero, y entonces lo haré. Viendo este último día, Señor, que Él prometió estas cosas, las escrituras escritas que no pueden ser quebrantadas, concede que la paz descanse en sus corazones. Y que todas las montañas que tienen ante sí se derrumben esta misma noche con la fe que acaban de recibir. Si están enfermos, que esa montaña se derrumbe. Si han tenido una montaña de incredulidad, que se derrumbe. Que se derrumbe todo obstáculo que se interponga entre ellos y la buena salud y el servicio al Dios vivo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, al presentártelos, Padre. Son los trofeos de este mensaje y regalos de amor que Dios ha dado a su Hijo. Y nadie puede arrebatárselos de su mano. Tienen vida eterna y nunca serán juzgados. Te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se sienten realmente bien? ¿No les encanta disfrutar de la presencia del Espíritu Santo? Simplemente les produce un gran impacto. Ahora es tiempo de oración. Ahora, cada uno de ustedes que levantó la mano, simplemente acéptenlo en lo que prometió. Ahora, observen. Si resucitó de entre los muertos, está aquí. Prometió. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Dentro de poco, los incrédulos no me volverán a ver. Seguirán, como Belcebú y demás, diciendo, no es nada comparado. Pero me veréis, porque estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Aquí está, al final de la era de los gentiles, haciendo lo mismo que hizo. Mateo 18, 20 Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 41 Ahora bien, si él estuviera aquí esta noche, usando mi ropa, la que me dio, si estuviera aquí y tú estuvieras enfermo, ¿podría sanarte? Ten cuidado. No, Señor. Él ya lo hizo. ¿Podría perdonarte tus pecados? No, Señor. Él ya lo hizo. Es tu fe en su obra consumada en el Calvario, eso es lo que lo hace. Ahora bien, la fe viene por el oír la palabra. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 42 Ahora, como Dios nos habló esta noche a través de su palabra, y Salomón, siendo un don de Dios que manifestó lo sobrenatural, la pequeña reina se esforzó más que solo por superar tormentas de nieve para escuchar lo que el Señor había hecho en Israel, siendo pagana. ¿Cuánto más podemos aceptarlo esta noche, como hijos suyos, que se esforzaron por superar una tormenta de nieve para venir a verlo? Estoy tan ansiosamente esperando como ustedes, con la misma ansiedad.
Es una gran emoción para mi corazón cada noche cuando lo veo aparecer en escena, el omnipotente, el omnipresente, el gran y majestuoso Dios del cielo, descender. 43. Y si este es mi último sermón, mi palabra ha sido verdad porque ha sido la palabra de Dios. He estado en contacto directo, indirecto, con más de 10 millones de personas, supongo. Y alrededor del mundo ha sido puesta a prueba, con brujos y todo lo demás. Nadie se ha rebelado contra ella sin que Dios la haya decretado. Es verdad. Porque no hay de qué preocuparse. Si Dios lo prometió, Dios tiene que cumplir su palabra. El mundo científico lo sabe. Tienen una foto tomada allá. En Alemania y Suiza, en Estados Unidos, 2 o 3 veces, colgada en Washington, después de Cristo, con una frase debajo como esta: el único ser sobrenatural jamás fotografiado científicamente. La foto está allí. Los derechos de autor están en Washington. Hay una colgada en el salón religioso, de arte religioso. 44. Ahora, Él está aquí. Todo se manifiesta, cada espíritu se manifiesta. Si les dijera que el espíritu de John Dillinger estaba en mí, ese forajido, sería peligroso para mí estar en la plataforma ante ustedes, porque tendría armas y sería un ladrón si su espíritu estuviera en mí. Si tuviera el espíritu de un artista, podría pintarles el cuadro como él. Si digo, el espíritu de Cristo está en mí, entonces debo hacer las obras de Cristo. Jesús dijo, el Padre me envió, y si no hago las obras de Dios, entonces no me crean. Pero si hago las obras y no pueden creerme, crean en las obras, para que sean salvos. Qué claro. Su objetivo correcto, su motivación correcta, sinceramente, despojándose del yo, entréguese al Espíritu Santo y observe lo que Él hará por ustedes. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 45. Ahora, creo que anoche, no podemos reunirnos todos a la vez. Simplemente no puede funcionar así. ¿Cuántos saben que las visiones los debilitan? Si no entienden estas cosas, vengan esta semana y escuchen. Permítanme preguntarles algo. El profeta Daniel tuvo una visión y estuvo angustiado durante muchos días. ¿Cuántos lo saben? Claro. Cualquier lector de la Biblia lo sabe. Una sola visión. Y a las personas con inclinaciones espirituales siempre se las considera neuróticas. Fíjense en los poetas, los profetas y demás. Fíjense en Stephen Foster, quien compuso las mejores canciones populares de Estados Unidos. ¿Qué era? Un neurótico. Cada vez que llegaba la inspiración, cuando se desplomaba, no sabía dónde estaba. Se emborrachaba. Finalmente, llamó a un sirviente, tomó una navaja y se suicidó. Fíjense en William Cowper, quien escribió esa famosa canción. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, cuando los pecadores se sumergen en el río, pierden todas sus manchas de culpa. Cuando fui a orar por el difunto rey Jorge, de pie allí en el cementerio junto a su tumba, William Cowper, lloré porque sé lo que el hombre, después de que salió de esa inspiración, ya conocen la historia, intentó suicidarse ahogándose en el río. La inspiración lo abandonó. Miren al profeta Jonás, que yació en el vientre de una ballena durante 3 días y 3 noches y fue liberado. Y llevó su mensaje de tal manera, y cuando el espíritu lo dejó, se sentó en una colina y oró para que Dios lo matara. Miren a Elías, después de ver la visión de cómo hacer caer fuego y lluvia del cielo el mismo día, cuando el espíritu lo dejó, vagó por el desierto 40 días y 40 noches, y Dios lo encontró de nuevo en una cueva. Daniel 4, 5. Vi un sueño que me espantó, y los pensamientos en mi cama y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel 7, 15. Yo Daniel me turbé en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. 46. Oh, ¿cuál es el problema? La gente en Estados Unidos necesita misionar más que en cualquier otro lugar que haya visto. Así es. Y he viajado por todo el mundo. Están tan instruidos en doctrinas áridas y teología eclesiástica que no saben nada del espíritu. Así es. No lo entienden. Oh, que Dios les abriera los ojos. Cuando Jesús caminó con los discípulos todo el día, no sabían quién era. Y tal vez caminó con ustedes y los mantuvo alejados de muchas cosas, no lo han reconocido. Pero cuando los reunió en la habitación esa noche, hizo algo como solía hacerlo antes de su crucifixión. Y reconocieron que era él porque ningún otro hombre en la tierra lo hizo así. ¿Es cierto? Lo reconocieron porque lo hizo de la misma manera que lo hizo antes de ser crucificado.
Ahora, oro para que Él venga esta noche y haga lo mismo que hizo antes de ser crucificado, para que sepan que ha resucitado de entre los muertos. Lucas 24:30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24:31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 47 ¿De dónde llamamos anoche? Del 1 al 15 n. Tomemos 50 al 65 entonces, esta noche. Alinéense aquí a la derecha. De acuerdo. Aunque me parece que son 15 cortos. No se asusten. Si tienen pecado en su vida, confiésenlo antes de venir, si no quieren que se les diga. ¿Cuántos han estado en otras reuniones y han visto eso? Ah, claro, sí, Señor. Él es Cristo, los que tengan esas tarjetas de oración, vengan. De acuerdo. Ahora, mientras están, 48 miren esto. Quiero hacerles a todos una pregunta, y ante Dios Todopoderoso, quiero que respondan la verdad. ¿Soy un extraño para ustedes en la línea de oración? Si lo soy, levanten la mano, todos ustedes, que soy un extraño para mí. No hay manera en el mundo para mí, nunca los he visto ni hablado con ustedes ni nada, ¿es cierto? Si somos extraños. ¿Es cierto? No sé nada de ustedes. ¿Cuántos por ahí que son extraños para mí, levanten la mano, saben que no sé nada de ustedes? Muy bien, aquí están sus manos para Dios y aquí están las mías también. No sé nada de ustedes. Dios Todopoderoso lo sabe. Ahora, la única manera en que eso podría hacerse, la única cosa y la única manera posible de que podría hacerse, con nuestras manos, como cristianos, en el aire, nunca nos hemos visto antes, de ninguna manera nunca he hablado con ustedes ni nada más. No sé nada de ustedes. Eres solo una persona que viene aquí, le dan una estampa y estás aquí. 49 ¿Por qué? Esto es algo sin importancia. Pregúntenle a la gente quiénes son mis asociados. Tengo 48 años. Ese don ha estado obrando desde que nací. Los dones no se dan simplemente. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Es la presciencia de Dios. Dios ha puesto en la iglesia. Moisés no pudo evitar ser Moisés. Nació Moisés. Jesús nació el Hijo de Dios. Juan el Bautista, 712 años antes de que naciera, el profeta Isaías lo vio y dijo, es la voz de uno que clama en el desierto. Oh, la omnipotencia de Dios. Jeremías. Dios le dijo a Jeremías, antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te ordené profeta para las naciones. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Tú no eres nada. Yo tampoco. Pero es la gracia de Dios. ¿Por qué no podemos creerlo? Isaías 40:3 Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Romanos 11:29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 50 Aquí hay una mujer parada, una mujer de mediana edad, con el pelo canoso. Nunca la he visto en mi vida, y Dios lo sabe. Está aquí por no sé. No puedo decirte. Podría ser una crítica. Si lo es, observa lo que sucede, observa lo que sucede. ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto a los críticos subir a la plataforma? Están en el manicomio, paralizados y todo lo demás. No estamos jugando a la iglesia. Es la iglesia. Esos días de esas viejas teologías preconcebidas y demás ya pasaron. Cristo está aquí, dando su último mensaje a los gentiles como lo prometió. Y está pasando desapercibido para la gente, y no lo reconocen. Esa es la parte triste. 51 Si esta mujer y yo, bajo juramento de Dios, nunca nos hemos conocido en nuestra vida, y el Espíritu Santo le revela a esa mujer la razón por la que está allí, ¿qué debería probar eso? Que Jesucristo hizo lo mismo para dar testimonio de sí mismo y darse a conocer tanto a gentiles, tanto a samaritanos como a judíos. Y cuando lo hizo ante el judío, el verdadero judío lo reconoció como la señal del Mesías. ¿Cuántos saben eso? San Juan 1. Y cuando se lo hizo a la samaritana, ¿qué dijo la mujer cuando le contó su problema? Ella dijo, Señor, veo que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. Él respondió, yo soy el que habla. Ella corrió a la ciudad y escuchó su mensaje. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió,
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 4:19 La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 52 Ahora bien, Él nunca fue a los gentiles. Escuchen, nunca sanó a nadie en Samaria, ¿cuántos lo saben? No lo hizo. ¿Por qué? Él sabía que Felipe vendría a predicar ese gran avivamiento. Y nunca fue a los gentiles, porque los gentiles han sido, de todos modos, un árbol silvestre a la vista de Dios. Así que dejó eso para el último día, al final de esta dispensación. Y aquí está. Prohibió a sus discípulos ir a los gentiles mientras estuvo en la tierra. Pero ahora se les aparece a los gentiles. No se desanimen. Quédense un poco esta semana y escuchen la palabra. Vean lo que dice la palabra y luego compárenlo. Si no es la Biblia, no es la verdad. Si es la Biblia, es la verdad. Mateo 10:6 Pero id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 53 Ahora bien, si esta mujer y yo, que nunca nos hemos visto en nuestras vidas, si el Espíritu Santo revela para qué está allí la mujer, entonces tendrá que ser sobrenatural. Si crees que es un diablo, recibirás la recompensa de un diablo. Si crees que es Dios, recibirás la recompensa de Dios. Es la manera de abordar un don. La mujer, el soldado, la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, recibió sanidad. El soldado que le puso un trapo en la cabeza y dijo: Probemos este don a ver si es correcto, y tomó un palo y golpeó a Jesús en la cabeza, diciendo: Si eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Dios no se burla de nadie. Nunca abrió la boca ni dijo una palabra. Simplemente lo dejó en paz. Y está en tormento esta noche, sin duda, y nunca será liberado. La mujer está en la gloria esta noche, disfrutando de las bendiciones de Dios para siempre. Depende de la actitud que adoptes. No te das cuenta del día que vivimos. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Mateo 26:67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26:68 diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:29 Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 14:65 Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los jornaleros le abofeteaban. Lucas 8:44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 54 Dios, ten misericordia de nosotros ahora. El resto es tuyo. No hay nada que yo pueda hacer, ni nadie más pueda hacer. Pero te ruego, Dios, que cumplas lo que prometiste. Y ahora nos encomendamos a ti para este servicio, para que este pueblo, en el tiempo de la resurrección, pueda permanecer firme sin excusas. Porque los periódicos están llenos de ello, la radio lo ha puesto a todo volumen. Y todo el país circundante quedará sin excusas. Que se sepa, Señor, a quienes han presionado la tormenta de nieve esta noche, que la verdad ha sido leída en tu Biblia y que te encuentras con nosotros aquí. Y tú sabes, Señor, el amado Salvador, que no conozco a estas personas. Y no es nada mío, es tu gracia la que lo permite. Oro por cada uno y por mí mismo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 55 Ahora, sean realmente reverentes. No se muevan por unos minutos. Quédense quietos. No se pongan nerviosos. Simplemente relájense. Simplemente relájense y sométanse al Espíritu Santo, observen lo que Él hará. Muy bien, señora, pueden pararse ahí. Esta es una imagen como la que había en la Biblia, un hombre y una mujer otra vez. Como dije anoche, era una mujer, la primera. No tengo idea de quién sube aquí. Los chicos toman estas tarjetas, las mezclan y se las dan. Ahora, quien las quiera puede tenerlas.
y aquí vienen, eso es todo. Los de allá afuera no tienen tarjetas. ¿Pero para qué tengo estas? Para poder distinguirlos. Vean, Jesús, cuando fue a sanar a un hombre una vez, lo apartó de la multitud. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, echó a todos de la casa. Vean, cada persona es un espíritu, y si el espíritu es de incredulidad, estorba. Fue a su ciudad, y no pudo realizar muchos milagros poderosos debido a la incredulidad de ellos. Pero donde había fe, Dios intervino. Donde no había fe, Dios intervino. Marcos 5:40 y se burlaron de él. Pero, después de echarlos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la joven, y a los que estaban con él, y entró donde la joven yacía. Lucas 8:51 y cuando entró en casa, no dejó entrar a nadie sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la joven. Lucas 8:54 y echándolos fuera a todos, tomándola de la mano, gritó, diciendo, muchacha, levántate. 56 Y ahora, si el Espíritu Santo me revela la razón por la que estás ahí, sea lo que sea, no lo sé, ¿le creerás con todo tu corazón? Testificará la audiencia que harán lo mismo si la mujer y yo, bajo juramento a Dios de no habernos conocido antes. Ahora, ¿quieres tomar mi lugar? Mira lo que es. No es nada en una habitación oscura. Está justo aquí, donde estás mirando. Dios no habita en la oscuridad. Dios habita en la luz. No temas, hermana, Él fue quien me envió. Depende de Él hacerlo. Solo diré la verdad y predicaré el Evangelio, luego le corresponde a Él juzgar y hacer el resto. Es solo un trabajo que tengo que hacer. 57 Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que el Señor. Fue a ver a la samaritana. El padre le dijo que fuera allí, pero no le dijo qué hacer. La Biblia dice que tenía que pasar por allí. Iba camino a Jericó, bajando de la montaña. Pero rodeó Samaria. Al llegar, se sentó. Despidió a los discípulos para que vieran qué quería el padre que hiciera, porque dijo, no haré nada hasta que él me lo muestre. Salió una mujer. Habló con ella un rato, lo suficiente como para conversar y conmoverla. Encontró dónde estaba su problema y se lo contó. Y en cuanto se lo contó, ella reconoció que ese era el Mesías. Dijo, sabemos que el Mesías hará eso. Pero tú debes ser profeta. Juan 4:26 Él dijo, yo soy el Mesías. Y ella respondió, esa es la señal para seguirlo. Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:8 porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 58 Ahora, ¿creerías lo mismo? Lo harás. Que Él lo conceda, es mi oración. Ahora bien, si alguna vez quien es el ingeniero en esto, yo nunca, es en otro mundo. No sé si mi voz se escucha lo suficiente o no, solo observa quién lo está haciendo y auméntalo o lo que sea necesario. Ahora bien, si el público aún puede oírme, la mujer parece alejarse de mí. Entre ella y yo hay una luz, la luz que ven en la imagen. Ahora, la veo abrirse paso y está en una habitación, algo así como una habitación de hospital. Y ahora está sufriendo. Fue operada. Y la operación fue por un horrible espíritu negro, llamado cáncer. Y el cáncer, le extirparon un seno. Y por esa extirpación, ahora tiene un brazo hinchado como resultado. Eso es así, dice el Señor. Esa era la verdad. Tú eres el juez. ¿Cómo podría saber algo de ti? Hay algo aquí que me dice algo sobre ti, sea lo que sea. Es cierto, ¿verdad? ¿Crees que es Cristo quien quiere ayudarte? Sí. ¿Cuántos creen lo mismo? Oremos por la mujer. ¿Podrías venir un momento, hermana? Dios misericordioso, en esta pobre mujer que está aquí de pie. Estoy pensando en mi propia madre esta noche, tal vez de rodillas orando por mí. Y puede que sea la madre de alguien. Te ruego que la ayudes, Señor, mientras le impongo las manos. Tú has dicho esto. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y te pido que esta mujer, sea cual sea su problema, cese y Dios reciba la gloria. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ve creyendo. La sombra oscura que te rodea se ha ido. De acuerdo.
Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 59. Ahora, ¿amas al Señor? Ahora, ¿no crees que deberíamos decir, gracias, Jesús? Gracias, Jesús. Así es, Él quiere ser adorado. Ahora, sé realmente reverente. Señora, supongo que nunca nos hemos visto antes. En toda nuestra vida. Ahora, escuche. Hay un espíritu, si tan solo se quedara el tiempo suficiente en las reuniones hasta que se deshaga de esta pequeña superstición, sé que cree que está creyendo. Y lo está en parte, pero observe. Mire, observe rápidamente. Hay algo mal con esta mujer que está mal con esa mujer sentada ahí, lo mismo. Tiene problemas con las piernas, por los que quiere que ore. Tiene lo mismo. Así es. De acuerdo. No solo eso, sino que también hay algo mal en su pecho. Si es así, señora, simplemente póngase de pie, esta joven sentada aquí al frente. De acuerdo. ¿Cree? Estaba sentada allí preguntándose. Y cuando esta mujer se acercó, te sobrevino una sensación muy extraña. Si es cierto, ¿qué era? Era el mismo espíritu, demonio, que atormentaba a esta mujer, atormentaba a aquella, y atormentaba también a ese hombre sentado ahí atrás, mirándome, con problemas en las piernas. De acuerdo. Si crees con todo tu corazón. ¿Ves lo que está haciendo? Es un alma gemela. Sabe que el Espíritu de Dios está presente y tiene miedo. Exactamente. De acuerdo. 60. Dios la bendiga, señora. La oscuridad que la cubría se ha ido. Su fe, tocó algo, ¿verdad? No la conozco. ¿La he visto alguna vez? ¿Somos completos desconocidos? ¿Solo es una mujer sentada allí? ¿Es cierto, señor, su esposo sentado allí? Completos desconocidos, nunca se han visto, probablemente nunca han oído hablar el uno del otro. Sé que nunca he oído hablar de usted. Que yo sepa, no sé quién es usted. Así que aquí estamos, perfectos desconocidos. Y su esposa fue sanada sentada allí. ¿Qué fue? Es el espíritu del Dios vivo. ¿No lo ven, iglesia? Ciertamente. Ahora, les digo, crean como ella. Díganle al Señor Jesús, Señor, creo, y descubran lo que sucede. 61. Ahora, veamos. Tu problema era igual que ese problema. Ahora bien, si crees en Dios, ¿crees que se acabó? Es tu fe la que lo resuelve. Yo no puedo hacer nada. Aquí veo aparecer a otra persona, una mujer más joven que tú. Es tu hija. Está haciendo algo junto al púlpito. Es predicadora. Está muy nerviosa, está pasando por la menopausia, y tú estabas allí orando por ella. Así es. Si es así, levanta la mano. ¿Crees? Entonces ten fe en Dios y podrás sanar. Que el Señor te bendiga, hermana. Ve, recibe y cree justo lo que pides y todo te saldrá bien. Amén. 62. No creo que nos hayamos conocido, somos totalmente desconocidos. Es imposible que te conozca. De acuerdo. No te muevas. Quédate quieta un momento. No me dejarán quedarme mucho tiempo. No tengas prisa. Sí, madre, sentada ahí al final, con esa cosita alrededor de la cabeza, ahí, en la segunda fila de atrás. Tienes un problema en el pecho y en la garganta. Sí, señor. Estabas sentada allí orando para ser sanada. Ponte de pie un momento. Recibe tu sanidad ahora. Lo tocaste. Créelo con todo tu corazón, se acabará. Amén. 63. ¿Te conozco? No. No, señora. Si no te conozco, levante la mano, así que, nunca te he visto en mi vida. Muy bien, solo cree. Eso es todo lo que él pide, creer. Si no te conozco, el Señor me revelará por qué estás aquí, ¿le creerás? Si la audiencia no cree ahora, nunca lo hará. Ya han decidido si lo harán o no. Pero estás aquí por una condición en el estómago. Tienes un problema estomacal grave y eso es, te veo despertar durante la noche frotándote, así. Eso es me levanté de la cama muchas veces para sostenerme así. Hace poco lo hice y caminé por el suelo. Señora, eso es cierto. Nadie en el mundo lo sabía excepto tú y Dios, porque no había nadie más despierto. No solo eso, sino que también te veo sufriendo de dolor de cabeza. Tienes un problema en la cabeza que te causó fuertes dolores de cabeza. Y otra cosa, para que sepas que soy siervo de Dios, y estoy aquí con su permiso. Tienes un nudo debajo del brazo y quieres que ore por él. Si es así, mueve la mano de un lado a otro así. ¿Crees que se acabó? Pues sí. Amén. Ve y recibe como has creído. Dios sea misericordioso.
Si puedes creer. 64 Una señora con abrigo azul, sentada ahí mismo, con luz sobre ti. Tú, de Wisconsin, sentada ahí, de Madison, Wisconsin. Ajá. Nunca te había visto. Si es así, levanta la mano, si no nos conocemos. Pero ahí está esa luz. ¿No la ven? Justo sobre esa mujer. Tienes un problema en el pie, necesitas oración, y tienes problemas de sinusitis. Así es. Bueno, has tocado algo. Estás a más de 12 metros de mí. Nunca nos habíamos visto, pero el Espíritu Santo está aquí. Bien, cree ahora y vete a casa. Todo terminará. Amén. 65 También somos desconocidos. ¿Es cierto? Solo para que te tomes de la mano y la gente pueda ver. No hay manera de que sepa nada de ti. Somos desconocidos. Sin embargo, el Espíritu Santo está aquí y nos conoce a ambos. ¿Es cierto? Si Dios me revela algo en tu vida que te diga a lo que has ido, sabrás si es cierto o no. Tu problema, por lo que quieres que ore, es tu espalda. Así es, un problema de espalda. Ahora, ora y pídele a Jesús algo más, y ve si puede escuchar y responder la oración. Muy bien, sí, hay alguien más por quien estás orando. Es un niño. Así es. Y el niño ha tenido polio, tiene algo mal en el brazo, ¿cierto? Veo que lo llevan a la iglesia. Es una iglesia, los padres pertenecen a una iglesia. Así es. ¿Quieres que te diga a qué iglesia pertenecen? Son metodistas. Así es. Ahora, ve y cree con todo tu corazón y recibirás justo lo que has pedido. Que Dios te lo conceda. ¿Estamos muertos en pecado y delitos? Nos ha encerrado tanto nuestra incredulidad. 66 Joven, ¿somos desconocidos el uno para el otro? Nunca te he visto en mi vida. Pero cuando un hombre vino a encontrarse con el Señor Jesús una vez, él le contó cuál era su problema, dónde estaba y algo sobre él. Y tan pronto como terminó, ¿qué dijo Natanael? Tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Ahora bien, si no te conozco ni tengo capacidad propia, soy solo un hombre como tú, entonces tiene que haber algo porque, ¿crees que Dios prometió esto? ¿Lo crees? No estás aquí por ti mismo, estás aquí por alguien más. Y esa persona es alguien que ha jugado contigo, más joven. Es tu hermano. Así es. Y esa persona no está aquí. Es de otro país. Así es. Tiene problemas estomacales, presión arterial alta. Y esa persona está en un lugar donde, no es como este país. Es un lugar con muchos pinos, pinos enormes y altos, y montañas. Y está en una ciudad situada en una colina. La colina está cerca de un lago. He estado en esa ciudad. Es Washington, Bellingham, Washington, cerca del estrecho de Puget. Así dice el Señor. ¿Crees? Entonces ve y recibe como has creído, así te será. Ten fe, no dudes. Si puedes creer, todo es posible. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Juan 1, 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 67 Ora. Ora y el problema del corazón te dejará. ¿Crees que así será? Entonces ve y acéptalo, ve y serás sanado. En el nombre de Cristo, que Dios te lo conceda, es mi oración. Ahora, cuando le dije que tenía problemas del corazón, ¿sentiste una extraña sensación, cuando dije problemas del corazón, porque lo mismo que tenía ella, también tenías tú, y ambos se han ido? ¿Crees que soy su siervo? Muy bien, entonces se ha ido. Ve y cree. Puedes tener exactamente lo que pides, si crees. Últimamente, hay momentos en tu vida que, al dar un paso, te duele. Esa artritis es terrible. ¿Crees que Dios te sanará? ¿De verdad? Entonces sigue tu camino, regocíjate y dale gracias a Dios por ello. Te dejará y no volverá. ¿Estás creyendo? Ahora, tú, el público, empieza a creer. Empieza a tener fe, a creerle a Dios. Alguien, no tengo forma de conocerte. Solo puedo decir lo que Él me dice. Yo no opero esto. Él me opera a mí. Simplemente me entrego. Es tu fe la que lo hace. 69 Aquí hay una mujer sentada junto a este hombre sentado en el asiento delantero, con la cabeza gacha, orando. ¿Crees, hermana? ¿Eres cristiana, creyente? Si Dios me revela por qué estás orando, ¿soy un desconocido para ti? Mira, donde cuelga a la luz, la señorita sentada allí. ¿Crees con todo tu corazón? Es tu garganta, y también tu nariz. Es cierto, ¿verdad? Bien, estás sana. Puedes irte a casa. ¿Cuántos quieren sanar ahora? Levanten la mano, digan, quiero sanar. ¿Están convencidos?
¿Creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí? ¿Creen que es Él quien lo hace? Si es así, levántenle la mano así. Sí. ¿Cuántas veces me he preguntado, el misterio más grande que he visto, en Durban, Sudáfrica, cuando ocurrió algo así, 30.000 paganos acudieron a Cristo a la vez? Hice una oración. Y el hermano Bosworth, cuyo cuerpo yace en el velorio esta noche, estuvo allí, un hombre honesto, donde llevaron 25.000 registros de sanidades en una sola oración. Al día siguiente, tenían 7 camiones llenos de muletas, camillas, porras y otros instrumentos para caminar, que recogieron en el recinto ferial, donde había 150.000 personas sentadas. 7 camiones llenos, grandes camiones de ganado. Solo porque vieron la presencia de Dios, la creyeron con todo su corazón, se levantaron y se fueron sanados. Pero estamos tan llenos de supersticiones. El Dr. Jones dijo, es hipnotismo. El Dr. Sobodi dice, bueno, no se puede confiar en eso. Y han sido tan adoctrinados por todo tipo de teologías que le es difícil al Espíritu Santo obrar en ellos. Descartemos eso esta noche. Creamos en Dios y pongámonos de pie un momento. Quiero hacerles una pregunta sincera. ¿Qué más podía hacer el Espíritu Santo? Cristo vino y murió. Cristo pagó el precio. Cristo regresó a sus ramas para probar su obra de resurrección. Él está aquí con su promesa a través de la Biblia, con su Espíritu diciendo que Él está aquí. Solo les queda creerlo, aceptarlo y actuar en consecuencia. ¿Es correcto? Entonces, oremos. 71 Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, Autor de la vida eterna y dador de todo bien y don perfecto, envía tu Espíritu de poder sobre esta audiencia y deslízate por aquí hasta encontrar un corazón sincero, lleno de fe, para luego sanar a esa persona. Dios eterno, que el Espíritu entre en sus cuerpos y los impulse a una nueva fe que nunca antes han conocido. Sabiendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí, y que el Espíritu que los juzgará en el tribunal de Cristo está aquí ahora en nuestra presencia. Que toda enfermedad, dolencia, aflicción y duda se escapen y se vayan de este edificio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes que creen y aceptan su sanidad, levanten las manos a Dios y digan, creo. Señor, creo. Que Dios los bendiga. Todos los que lo aman, digan un gran amén. Muy bien. Dr. Lee Baile. Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.